Muy buenas noches con todos. La justicia no consiste en ser neutral entre el bien y el mal, sino en descubrir lo correcto y defenderlo. Theodore Roosevelt enfatiza que la justicia no es simplemente un acto de imparcialidad, sino un compromiso activo con la verdad y la equidad. En el ámbito de la función fiscal y jurisdiccional, los asistentes tienen la responsabilidad de garantizar que los procesos se desarrollen de manera justa y transparente, contribuyendo a un sistema legal sólido y confiable. Con mucho entusiasmo les doy la bienvenida a esta segunda sesión del diplomado Competencias Avanzadas para Asistentes en Función Fiscal y Jurisdiccional. Este programa busca fortalecer las capacidades de los asistentes en el ámbito penal, brindando conocimientos prácticos y teóricos esenciales para su desempeño profesional. Agradecemos a todos los participantes por su compromiso con la formación jurídica y a nuestro distinguido ponente de hoy, el doctor Daniel Jurado Palma, quien nos hablará sobre investigación preparatoria formalizada. El doctor Jurado Palma estudió en la Universidad Andina del Cusco. Es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. También en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja y en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, todas realizadas en España. Es docente contratado a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco y Universidad Continental, filial Cusco, así como también es el director académico del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Es especialista tanto en derecho penal como en procesal penal y posee una amplia experiencia en litigación oral y estrategias procesales. Por último, también es docente universitario y ponente en eventos académicos sobre investigación penal. Es un honor contar con la presencia del doctor Daniel Jurado Palma. En nombre de la Asociación Jurídica Lex Justa y de toda nuestra directiva, le damos una cordial bienvenida. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado Bruno. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco la invitación del ex Justa a través de la cordial invitación de nuestro querido amigo Andrés. Y en consecuencia, sin más preámbulo, deseo iniciar con el tema que hoy nos convoca. Si me lo permiten, voy a proceder a compartir una presentación a efecto de hacer esta presentación más didáctica. A ver. Ah, ¿Me confirmas, Bruno, por favor, si es que se ve Sí, doctor, se pantalla? visualiza. Ujú. Gracias. Miren, el día de hoy el objetivo es abordar algunas cuestiones elementales y determinantes con relación a la etapa de investigación preparatoria formalizada. Como ustedes saben, el nuevo proceso penal peruano, a diferencia del anterior, prevé tres etapas claramente diferenciadas. En principio tenemos la investigación preparatoria, que a su vez se subdivide en dos pequeñas etapas, ¿no? En la investigación preliminar, para realizar actos urgentes e inaplazables, y en la investigación preparatoria formalizada. Bien, el día de hoy nos vamos a ocupar de la investigación preparatoria formalizada, que es parte de la primera etapa del proceso penal, ¿no? Luego de esta investigación, recién viene la etapa intermedia y, de ser el caso, finalmente un juicio oral. Pero, ¿qué aspectos son relevantes en torno a la investigación preparatoria formalizada? Y vamos a ver. Miren, ¿dónde está regulado? Está regulado en el libro tercero, sección primera, investigación preparatoria. Tenemos el artículo 321 que nos expresa la finalidad. De hecho, la finalidad de la investigación preparatoria no necesariamente es la misma que de la preliminar. De hecho, en la preliminar nos enfocamos digamos, realizar actos de investigación urgentes e inaplazables, así como en identificar al presunto responsable, al presunto autor. Esta finalidad ya no va a ser la misma durante la investigación formalizada. ¿Por qué? Porque si en la investigación preliminar, yo, habiendo tomado conocimiento de la noticia criminal, simplemente me enfoco
en verificar primero si el hecho realmente ocurrió y segundo en identificar al presunto responsable de este hecho, lo que busco reunir mediante estas acciones urgentes e inaplazables es lo mínimo indispensable para corroborar que tenga una sospecha reveladora, ¿no? ¿Cuándo voy a generar una sospecha reveladora? Cuando, producto de mi investigación preliminar, yo advierto elementos de convicción que me dan cuenta precisamente de que el hecho ocurrió y de que existe una vinculación entre el presunto investigado o el presunto autor y estos hechos. Entonces, si esto es así, naturalmente tenemos que variar la estrategia de investigación. Y por la propia naturaleza de la etapa, la finalidad es reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Es decir, aquí ya tenemos una sospecha reveladora de delito. Lo único que nos queda durante toda la formalización es o acreditar o desacreditar esta sospecha. ¿De acuerdo? Tenemos que reunir la prueba suficiente. La prueba, llámese en esta etapa elementos de convicción. No le llamaremos medios de prueba por una cuestión técnica, pero es prueba al fin y al cabo. Entonces, estos elementos de convicción de cargo, de descargo, ¿qué finalidad tienen? Precisamente convencer al fiscal o de que existe realmente un delito que merece ser sancionado y acusado, por supuesto, o que en realidad este hecho y este indicio revelador no tiene mayor corroboración, no tiene mayor sustento que me va a permitir a futuro llegar a un juicio oral y ganarlo. O sea, cuando yo estoy en etapa de investigación preparatoria formalizada, yo ya tengo una sospecha muy importante de que hay un delito que va a probablemente merecer sanción. Pero mi trabajo fundamental aquí, desde Fiscalía, es reunir la prueba suficiente para que evite perder mi juicio, para lograr una condena, para demostrar la responsabilidad penal. Para eso tengo esta investigación preparatoria, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, y ahora lo voy a comentar, justamente por eso la investigación preparatoria tiene un plazo mucho mayor que el de la investigación preliminar. Probablemente tiene el doble de plazo de investigación preliminar, ¿no? Miren, nuestra investigación preliminar en casos simples dura de 60 días y como máximo puede durar 120 según la jurisprudencia vinculante, ¿no? Nuestra investigación preliminar en delitos complejos puede durar de 60 días como máximo 8 meses. Y en crimen organizado puede durar desde 60 días como máximo llegar hasta 36 meses. Pero ahí es el tope, ahí cierra. La pregunta es, ¿cuánto dura nuestra investigación preparatoria? Y la regulación del plazo está ubicada en el artículo 342. Ustedes advertirán rápidamente que en procesos simples tenemos un plazo de 120 días, ¿de acuerdo? Es decir, de base partimos con el máximo de la preliminar. Y a eso todavía le podemos prorrogar un plazo de 60 días más. En el caso de los procesos complejos, vamos a tener 8 meses de base de investigación preparatoria y le podemos sumar 8 meses más. Tenemos 16 meses, el doble exactamente que en la investigación preliminar. Y en el crimen organizado lo propio. De base, el código me da 36 meses de investigación preparatoria que puedo prorrogar con autorización judicial por 36 meses más. Entonces, ¿cuál es la finalidad y por qué dura tanto esta etapa? Justamente el tránsito de la preliminar a la preparatoria es fundamental para discriminar, para discernir aquellos casos que realmente van a merecer una atención especial de la Fiscalía, es decir, casos que tienen futuro, casos que pueden ser sancionados, casos que a primera vista voy a tener un imputado, un investigado, casos en los que el hecho no es atípico, casos en los que la acción penal no ha prescrito. Entonces, ¿esta finalidad cuál es? Determinar si la conducta incriminada es delictuosa. Si las circunstancias, ¿cuáles han sido las circunstancias o móviles de la comisión del delito?
También determinar la investigación, la identidad del autor y de la víctima, de ser el caso, ¿no? Y la existencia del daño causado. A ver, de hecho, esta es la distribución actual, ¿no? A partir de la modificación de la ley 32.130 en octubre del 24, en la cual la investigación preparatoria, como decíamos, se divide en dos subetapas. Y de hecho, no olvidemos y no perdamos de vista, toda la investigación preparatoria sigue a cargo del Ministerio Público, por lo menos jurídicamente hablando. Precisión que se ha hecho, que en la investigación preliminar, materialmente, esto es, lleva a cabo los actos de investigación material. ¿Qué quiere decir? Cita a los testigos, acude a recabar las pruebas, los documentos, los videos, ¿no? Los audios, etcétera. Entonces, la policía tiene una mayor capacidad operativa y por consecuencia se le ha encargado la realización de los actos materiales de investigación preliminar. No quiere decir que la policía ahora se encarga o dirige la investigación preliminar. No, ejecuta los actos de investigación. Sí, eso es correcto. Pero siempre mantiene la dirección jurídica el fiscal. Ahora, durante nuestra investigación formalizada siempre se va a llevar a cabo en Ministerio Público, excepcionalmente por temas de especialidad, puede recurrirse al auxilio de la Policía Nacional, ¿no? El Ministerio Público puede apoyarse en la Policía Nacional para llevar a cabo sus actos de investigación durante la investigación preparatoria, pero solo de manera justificada. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Como bien decíamos, el fiscal continúa dirigiendo jurídicamente la investigación preparatoria. eh, sí, el fiscal puede apoyarse con la policía, pero además hay un detalle importante si vamos siguiendo la secuencia, digamos, de la estructura del articulado. Y es que aquí nos menciona algo importante, ¿no? Nos dice reserva y secreto de la investigación. La investigación tiene carácter reservado, o sea, nuestra investigación preliminar y preparatoria tienen carácter reservado y solo pueden tener acceso las partes o sus abogados acreditados. Ahora, de hecho, esta precisión ha sido adoptada y abordada por el Tribunal Constitucional precisamente para poder tener acceso al acuerdo de conclusión, perdón, de colaboración eficaz de Odebrecht, entre otros. Y ahí el Tribunal Constitucional dijo, sí, efectivamente, la investigación sí es reservada, pero las demás etapas posteriores no necesariamente lo son. Entonces, hay que entender la finalidad. Claro, ¿tiene mucho sentido que mi investigación sea reservada? Por supuesto. Tiene el mayor sentido, porque si imagínense que nosotros vayamos ventilando por la prensa qué dijo un testigo, qué dijo un perito, qué dijo un colaborador, qué documentos encontró hoy día, qué documentos encontró mañana. Evidentemente vamos a entorpecer la investigación, ya sea que la filtración se produzca desde el Ministerio Público, desde la policía, desde el Poder Judicial o desde la defensa. Lo ideal, lo que se espera a partir de esta regulación, es que el proceso de investigación sea tan reservado que no se permita tener influencia externa de ningún tipo respecto de ninguno de los sujetos procesales. Entonces, lo que se busca con esto es garantizar, ¿no?, que la investigación se desarrolle correctamente, ¿no? Evitar presiones, ¿no?, innecesarias. En fin, ahora, ¿qué aspectos tenemos que tener en consideración? Si bien, si bien la investigación preparatoria la dirige el Ministerio Público, la dirige el fiscal, el representante del Ministerio Público, no es menos cierto que mediante el acto de formalización de investigación preparatoria, aquí está, eh, precisamente nuestro juez de investigación preparatoria va a tener conocimiento y además va a asumir competencia, ¿de acuerdo? Vamos, perdóname un segundito. Ya, vamos paso por paso. Vamos con el tema de, primero en lo medular. Entonces, cuando se formaliza la investigación, el fiscal está obligado, según el artículo 3 del Código Procesal Penal, a informar
al juez de investigación preparatoria. Es decir, doctores, ojo, el proceso penal en todas sus letras, digamos, dogmáticamente hablando, hablando de dogmática procesal, en la cual podemos asumir que un proceso inicia cuando tenemos jurisdicción, formalmente el proceso inicia en esta etapa, ¿no? Porque aquí, cuando mi fiscal le pone en conocimiento a un juez que está realizando una investigación preparatoria contra un imputado, un juez va a asumir competencia sobre este caso, se va a abocar al conocimiento de este caso. Entonces, ya en este punto tengo configurada mi relación Ministerio Público, juez, acusado. ¿De acuerdo? De hecho, este juez, ¿qué funciones va a cumplir? Básicamente, autorizar constitución de partes, ojo, durante, y digo durante la investigación preparatoria, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pueden, de ser el caso, solicitar la incorporación o constitución de las partes. ¿Qué partes? Obviamente, por medio del acto formal de imputación, con la formalización, se va a incorporar al imputado. Si es que el agraviado desea ser parte en el proceso, puede solicitar su constitución en actor civil. Si es que el fiscal o el actor civil consideran que existe un tercero civilmente responsable, pueden solicitarlo en esta etapa. E incluso, cabe la posibilidad de incorporar a una persona jurídica en el proceso para efectos de lo que regula el artículo 105 del Código Penal o, en su caso, lo que establece la ley 30.424, que es responsabilidad penal o responsabilidad administrativa de las personas jurídicas según corresponda. Entonces, eso es determinante saberlo, doctores. A partir de que se emite la disposición de formalización, hasta que se emita, hasta antes de que se emita la disposición de conclusión de investigación preparatoria, puedo solicitar constitución de las partes. ¿Qué ocurre a veces, doctores? Concreto nomás. A veces, por temas de carga procesal y falta de coordinación, solicito, ¿no? Dentro de mi plazo de investigación preparatoria, solicito la incorporación de varias partes. Mi fiscal aceleró su investigación, concluyó, acusó, pero todavía no se resuelve, pues, mis pedidos de constitución de las partes. De hecho, es un gran problema, ¿no? Porque el acto de acusación tiene que ser conocido por todas las partes incorporadas. Y de hecho, si avanzamos y luego incorporamos, vamos a tener que subsanar este aspecto. Entonces, de hecho, resulta importante mantener una coherencia en función a los plazos, en función a la posibilidad de que las partes, incluso doctores, puedan defenderse. Si yo lo incorporo en el último mes de mi investigación, poco o nada va a poder hacer, porque al mes siguiente concluye la investigación y luego ya emito pronunciamiento. Entonces, de hecho, lo ideal es advertir claramente a partir del acto formal de imputación, que es la disposición de continuación y formalización y continuación de investigación preparatoria. A partir de ese punto, tendríamos que determinar qué hecho se va a investigar, qué sujeto se va a investigar y qué partes procesales vamos a incorporar. Es determinante hacer ese análisis en ese punto. ¿Qué más se hace? El juez de investigación preparatoria se puede pronunciar sobre medidas limitativas de derecho, cuando requieran orden judicial, por supuesto, e incluso sobre las medidas de protección, ¿no? Medidas limitativas de derecho, por ejemplo, hablamos de las medidas cautelares o medidas coercitivas, ¿no? De naturaleza personal o real, eso lo vamos a ver más adelante. O las medidas de protección, en el caso cuando corresponda para el agraviado testigos. Igualmente, corresponde al juez de investigación preparatoria resolver las excepciones, cuestiones previas y prejudiciales. Doctores, estas tres son determinantes para la defensa. Por lo mismo, son medios técnicos de defensa muy importantes que los abogados debemos conocer y que, por supuesto, digamos, el Ministerio Público y toda su estructura, por supuesto que también tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque mediante excepciones, cuestiones previas y cuestiones prejudiciales,
la defensa lo que va a pedir ante un juez y lo que va a argumentar es que el fiscal hizo mal su trabajo de calificación, que el fiscal hizo mal su trabajo de análisis de este caso para decidir si lo formaliza o no. ¿Y por qué? Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Mi juez de investigación preparatoria va a verificar los actos de prueba anticipada. Por ejemplo, tengo un caso de violación sexual, de agresión sexual contra menor, etc. Tengo que solicitar la declaración en cámara GESEL como actuación de prueba anticipada. Sobre el particular, honestamente tengo muchos reparos. ¿Por qué? Porque en su día, 2014 aproximadamente, cuando se incorpora la ley 30.364, ley de, de lucha contra la violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, esta ley no había advertido la necesidad de que la entrevista única en cámara GESEL se tuviera que realizar por medio de el procedimiento de prueba anticipada. Luego se le dio un valor de prueba preconstituida, creo yo, desnaturalizando absolutamente la forma en la cual debe percibirse esta prueba. Y ya desde el 2018-19 más o menos, existe pues una obligación de que la entrevista única en cámara GESEL se realice por medio de la prueba anticipada. De hecho, varias veces el Ministerio Público, en algunos casos, ¿no? En la experiencia, nos indica, pero doctor, al final da lo mismo, ¿no? Si es prueba preconstituida, prueba anticipada. Total, en una participe el juez y en la otra no. Al final ambas van a quedar perenizadas en actas. Es más, lo notifico y listo, usted participa y ya está. No, en realidad no. La naturaleza de la distinción no es tan sencilla, no es tan simple. Dogmáticamente hablando, y en términos probatorios, hay una distinción fundamental desde el concepto hasta la finalidad y hasta la fiabilidad de ambas pruebas. Entonces, no es lo mismo. Procuremos cumplir con lo que toca. A veces es muy difícil, en serio. Hay muchos casos en los que en diversos distritos y despachos no hay agenda para, por ejemplo, llevar a cabo una cámara GESEL. Lamentablemente, las cámaras GESEL se toman luego de 3, de 6 meses, de 8 meses. O sea, es un tema absolutamente insostenible y no debería ocurrir de esta manera. Pero en ese punto hay que decidir, ¿no? ¿Hacemos lo correcto o bueno, vemos la manera de subsanar en su día? Entonces, lo ideal es procurar siempre cumplir con lo que indica la norma en este tipo de procedimientos. También nuestro juez va a controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas. A ver, doctores, ¿el juez de investigación preparatoria puede controlar el plazo de investigación preparatoria? Sí, siempre que el imputado lo solicite. El juez no lo va a controlar de oficio, doctores. No lo va a hacer. Ahora, de hecho, una de las características fundamentales de nuestro nuevo proceso penal es que distingue entre actuaciones jurisdiccionales y aquellas no jurisdiccionales al momento de investigar, ¿no? De hecho, con el antiguo Código de Procedimientos Penales, cuando ustedes llevaban un proceso sumario, los actos de investigación que se llevaban a cabo ante el juez de instrucción terminaban siendo pues actos de prueba jurisdiccional, porque luego de esto solamente quedaban una vista del fiscal, un alegato, oral o escrito y la sentencia, listo. Entonces, en este proceso no. En nuestro nuevo proceso penal, los actos de investigación no tienen carácter jurisdiccional, es decir, en resumen, no son prueba en sentido estricto, son la preparación para hacer prueba o son el paso previo a hacer prueba. Esto siempre en términos formales, porque en términos materiales es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un documento, ¿no? Que es, qué sé yo, un documento que acredita el delito. Claro, si lo tengo en investigación preparatoria, es un elemento de convicción. Pero paso a etapa intermedia, acusación, lo ofrezco como medio de prueba. Llego a juicio, el mismo documento, pero ahora es un medio probatorio documental. Entonces, al final, ese tránsito es netamente jurídico, pero no le quitamos la relevancia. Es trascendental entender esta distinción.
no es lo mismo elemento de convicción que medio probatorio, por si acaso. No es lo mismo. En función a la etapa en la que nos encontramos, es distinto. ¿Para qué sirven los elementos de convicción? Para que el fiscal forme su convicción. ¿Convicción sobre qué? Una de dos. O de que el imputado es culpable o de que el imputado es inocente. Por diversas causales que están previstas, por supuesto, en el artículo 344, que nos habla sobre el sobreseimiento, o en el 349, que nos habla sobre acusación. Si el fiscal durante toda la etapa de investigación preparatoria reúne las pruebas suficientes y se convence plenamente de que el sujeto es responsable, va a acusar. Si el fiscal durante toda la investigación preparatoria se convence plenamente de que eres inocente, va a sobreseer. Entonces, esa es la diferencia. Eso es algo que hay que tomar en consideración. De hecho, ¿cuándo vamos a formalizar, no? ¿Cuándo? La pregunta es cuándo, cómo y por qué. El 336 nos regula esta circunstancia. Nos dice, si de la denuncia, el informe policial o las diligencias preliminares aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. Primera condición. Ojo, ¿ah? Primero el cómo o el ducto de qué vamos a formalizar. Puedo formalizar luego de revisar la denuncia. Ojo, ¿ah? Quien diga que en todos los casos debo abrir diligencias preliminares está equivocado, porque aquí el 336 me dice, luego de analizada la denuncia, esto es, al inicio nomás en la calificación, puedo obviar la investigación preliminar e ir directo a la preparatoria. Es más, en algún caso lo hemos visto. Por ejemplo, en algún caso de corrupción en el cual se ha juntado un informe de control muy detallado, la fiscal simplemente advirtió, lo revisó y dijo, yo acá no tengo nada más que investigar de forma preliminar, así que directamente al recibir la denuncia, directamente formalizó. ¿En qué momento también puedo formalizar? Si luego de emitido el informe policial, por supuesto, el informe policial que ha sido realizado por el efectivo policial, ya sea en un caso de flagrancia, ya sea en un caso en el que hemos abierto unas diligencias preliminares, por ejemplo, también. O después de que ha agotado las diligencias preliminares. En ese caso también voy a analizar en ese punto si corresponde o no formalizar. Pero además me pide que existan indicios reveladores del delito. Primera condición, que aparezcan indicios reveladores del delito. O sea que si durante mi preliminar, la denuncia o las actuaciones policiales no aparecen indicios reveladores del delito, no voy a poder formalizar. ¿De acuerdo? ¿Qué más me exige como condición necesaria, concurrente, copulativa? Que la acción penal no ha prescrito. ¿De acuerdo? Esto es la acción penal regulada en el Código Penal en la parte general, ¿no? Artículo 80 y siguientes. Porque si la acción penal ha prescrito, no puedo formalizar, tengo que archivar. ¿Qué más? Que se ha individualizado al imputado. De hecho, si yo he individualizado a mi imputado, podré formalizar. Pero ¿qué pasa, doctor, si no he llegado a identificar quién es? Lo siento mucho. Tendrás que archivar o mantenerlo en reserva hasta que puedas identificar. Eh, igualmente, igualmente, ojo con esta última parte, ¿eh? Y que si fuera el caso, dependiendo, caso por caso, dependiendo del tipo de delito, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, ¿cuál es un requisito de procedibilidad? Hablemos de delitos patrimoniales. Artículo, me parece que es el 201 del Código Procesal Penal. eh, es el que regula precisamente la necesidad de, en caso de delitos patrimoniales y de daños en particular, la necesidad de valorizar el bien. Por ejemplo, ¿en qué casos tú tienes necesariamente que establecer o superar un requisito de procedibilidad? Por ejemplo, en un hurto, doctores.
Por ejemplo, en un daño. En esos delitos, necesariamente tienes que determinar el valor del bien como requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Porque si omites esto y durante tu preparatoria te enteras que tu hurto, que tu daño simple recae la acción sobre un bien cuyo valor es inferior al 10% de la UIT, indefectiblemente vas a tener que sobreseer. Y de hecho es una pérdida de tiempo para ti como fiscal o asistente y es una pérdida de dinero para el Estado formalizar e investigar un hecho que no constituye delito, que de pronto puede ser una falta, sí, pero no es delito, pues doctor. Ustedes, la fiscalía, solo se dedican a investigar delitos, no otra cosa. Por eso es importante cumplir previamente con los requisitos de procedibilidad, ¿no? O en determinados casos, ¿no? Minería ilegal, entre otros, se requiere pues un informe administrativo especializado, ¿no? También. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Si he superado todos estos análisis, recién voy a disponer la formalización y continuación de investigación. ¿Cuál es nuestro estándar según la evolución que ha seguido la jurisprudencia? ¿No? Y en particular, la sentencia plenaria 1-2017, el acuerdo plenario 1-2019, etcétera. Habla de que en diligencias preliminares tenemos una sospecha sim, pero luego ya en la preparatoria tenemos una sospecha reveladora. Si es que voy a acusar, es porque ya tengo una sospecha suficiente, es decir, tengo lo suficiente para convencerme y para estar seguro de que ese caso lo voy a ganar y de que en ese caso voy a obtener condena. A todo esto, en paralelo, una medida de coerción personal como la prisión preventiva amerita una sospecha grave, que en términos sencillos es una sospecha, digamos, mayor a la sospecha reveladora de la formalización, pero no tan fuerte como la certeza o si se quiere una sospecha suficiente, pero tiene que tener un grado mayor. Vamos aquí con los elementos de la formalización, ¿no? Definitivamente, el nombre completo del imputado, los hechos, la calificación jurídica. De hecho, puedo plantear calificaciones alternativas, ¿no? El nombre del agraviado, si es que fuera posible, si lo logré identificar. Y también debo determinar qué actos de investigación voy a realizar, ¿ya? Em, Ahora, hay un detalle, hay un detalle. Y el punto tercero, el artículo tercero me dice que el fiscal al momento de formalizar debe comunicar al juez, eso ya lo sabe. Pero lo relevante viene con el punto cuarto. ¿Qué me dice? Mi fiscal, cuando concluyó ya sus diligencias preliminares, y si está plenamente convencido de que estas diligencias acreditan la realidad del delito y la autoría o participación del imputado en el delito, puede formular directamente acusación. ¿Qué quiero decir? Inicié la investigación preliminar. Analizando todo esto, ya no me hace falta la preparatoria. A la inversa del ejemplo anterior que puse, ¿no? En el que prescindieron de la preliminar porque había suficiente prueba, aquí lo mismo. Durante la preliminar he reunido toda la prueba, tan es así que en la preparatoria ya resulta obsoleta, ya no la necesito. Por lo tanto, puedo saltar directamente a la etapa intermedia mediante una acusación directa. Ustedes se preguntarán, doctor, ok. Digamos que acusa directamente, ¿no? Y no hay investigación preparatoria. Pero ¿y en qué momento, pues, en qué momento constituyo partes, ¿no? ¿En qué momento me incorporo como actor civil? ¿En qué momento incorporo al tercero civilmente responsable? ¿En qué momento? Si no hay una preparatoria, ¿en qué momento pido una terminación anticipada si no hay una preparatoria? Bueno, la jurisprudencia nos ha dicho, creo yo razonablemente, que dentro de los 10 días hábiles que nos otorga el artículo 350 para observar la acusación, creo que es plenamente razonable que durante ese plazo se pueda formular todos estos pedidos, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que se tenga que habilitar un espacio de discusión y de escucha para estos pedidos, pero lamentablemente en esos casos, pues se reduce. Es cuando ya estamos prácticamente en la etapa intermedia. Pero no resta el hecho de que puedan hacerlo. O sea, tú, si es que es acusación directa, igual puedes constituirte en parte,
en actor civil, incorporar, etcétera. O sea, no es un impedimento en estricto. Entonces, ¿qué más? Eh, Acá están nuestros plazos en sencillo, queridos doctores, muy sencillo, súper resumido. Y de hecho, por supuesto, resulta pertinente hacer una verificación con el tema de la prisión preventiva, ¿no? De hecho, algunas ocasiones surge la duda eh, respecto de cuál es el plazo de prisión preventiva, cuáles son los plazos de investigación preliminar, preparatoria, etcétera. Y además, en, había cierto criterio, ¿no? Discutible, cuestionable en mi perspectiva, en el cual, por ejemplo, alguna fiscalía, no solo una, en varios despachos, establecían que como la casación vinculante, me parece que es la 2/2008, Cajamarca creo que es, la vinculante que establece en concreto que el plazo de investigación preliminar no puede ser mayor que el plazo de investigación preparatoria reconocido en el artículo 342. Ahora, cuando ustedes van al 342, no solo se regula un plazo de investigación, se regula un plazo de investigación, sí, pero también se regula un plazo de prórroga de investigación preparatoria. Ustedes se preguntarán, doctor, pero no es lo mismo si al final sigue siendo la investigación preparatoria, ¿no? Total, 120 más 60 son 180, pero sigo dentro de la preparatoria. En términos de plazo no hay afectación, pero en términos interpretativos sí hay una distinción importante. Una cosa es el plazo, ¿no? Este plazo de investigación preparatoria y otra cosa es la figura jurídico-procesal de la prórroga de la investigación preparatoria. Es una figura, un tópico, ¿no? Una institución, en realidad, que tiene sus propias condiciones, que te dice que cuando solamente es en un proceso simple, sí, lo puede disponer el fiscal automáticamente, pero cuando es complejo y de crimen, no, ahí necesitas audiencia, necesitas que el juez lo apruebe. Entonces, mal haríamos nosotros en interpretar de forma extensiva que el plazo de investigación preliminar no puede durar más que el de la investigación preparatoria más su prórroga. Eso no. La interpretación es concreta, restrictiva respecto de la institución del plazo de investigación preparatoria. Entonces, por lo mismo, nuestra investigación preliminar no podrá durar más de 120, más de 8 y más de 36. ¿De acuerdo? Eso ya está claramente delimitado. Y nuestra prisión preventiva, que por supuesto sí la puedo requerir no en la etapa de investigación preliminar, más bien sí en la etapa de investigación preparatoria, porque es una condición necesaria que yo previamente formalice de investigación para que luego recién pueda solicitar la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Ahora, vamos avanzando un poquito más. Las diligencias de la investigación preparatoria tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles, ¿no? Acá, la casación 170-2022 Cusco, entre otras, ¿no? Me parece el caso Magali Medina, que estuvo en el Tribunal Constitucional, un habeas corpus, también desarrolló, me parece en el año 2007, las características que debía reunir la prueba dentro del proceso penal, ¿no? Pertinencia, conducencia, utilidad. ¿Qué es pertinencia? Que el elemento, digamos, el acto de investigación, el elemento de convicción, tiene que estar referido a los hechos objeto de debate. Esto es, si he iniciado diligencias preliminares, tiene que estar referido a esos hechos. Si formalicé, mi acto de investigación tiene que estar vinculado con esos hechos. ¿Cuándo va a ser útil? Cuando tiene entidad cualitativa para lograr lo que el solicitante procura obtener. O sea, cuando en suma va a coadyuvar a la teoría del caso, ya sea de la fiscalía o ya sea de la defensa. ¿Cuándo es conducente? Cuando tiene idoneidad legal para probar el hecho. Por ejemplo,
Si yo quiero acreditar una paternidad, si yo quiero acreditar, qué sé yo, un aspecto, ¿no? Cuya prueba solamente se puede realizar por medio de una pericia, por ejemplo, estado de ebriedad, por ejemplo, lesión, para determinar la cantidad de días de descanso, por ejemplo, nuevamente la paternidad, el ADN. El medio conducente será pues precisamente el examen pericial. No voy a ofrecer un testigo, ¿no? Para acreditar estas circunstancias que son propias de una ciencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. De hecho, si avanzamos un poquito más, los medios de prueba, bueno, en este caso, los medios de prueba que están regulados en el Código Procesal Penal estricto, la confesión, el testimonio, pericia, careo, prueba documental, dentro de las, digamos, de las pruebas comunes o de las pruebas ordinarias, ¿no? Y tenemos también las otras que son las extraordinarias, ¿no? Eh, Todas estas se pueden llevar a cabo, sí, desde la investigación preliminar y en la preparatoria. De hecho, toda esta regulación está ahí precisamente establecida, plenamente permitido, pero hay un aspecto relevante, ¿no? Aquí el 338, como les decía en el numeral cuarto, nos indica que para imponer la medida coercitiva, en este caso como la prisión preventiva, sí tengo necesariamente que haber formalizado la investigación. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la detención preliminar judicial. La detención preliminar yo la solicito ante el juez directamente en investigación preliminar y listo, me lo da sin necesidad de audiencia. Cuestiones debatibles sobre esta etapa, ¿no? Y sobre medidas coercitivas. ¿Se puede plantear impedimento de salida del país en etapa de investigación preliminar? Sí, ya por lo menos la jurisprudencia nos ha dado una luz verde, ¿no? Nos ha dicho que sí se puede. ¿Puedo investigar preliminarmente a un presidente? Caso Castillo, también se resolvió favorablemente. Sí, lo puedes investigar preliminarmente, pero no lo puedes procesar. El término procesar surge, como había indicado al inicio, con la formalización de investigación preparatoria, porque en este punto es donde inicia formalmente el proceso. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en consideración todos estos aspectos respecto a qué facultades tengo para desarrollar estas actuaciones. De hecho, de hecho, el 338.4 me dice, cuando el fiscal requiera la imposición de medidas de coerción, estará obligado a formalizar la investigación. Claro, y si hablamos de medidas de coerción, naturalmente tenemos que hablar de dos grupos grandes, ¿no? Medidas de coerción personal y medidas de coerción real. Las de coerción personal están aquí detalladas a la izquierda: prisión preventiva, las comparecencias, detención domiciliaria, el arresto domiciliario, internación preventiva, impedimento de salida del país, que también procede en esta etapa, por supuesto, suspensión preventiva de derechos. Cada uno tiene una finalidad en específico, cada uno busca resguardar un objetivo en específico, ¿de acuerdo? De hecho, será pertinente que se aborden, ¿no? Medidas de coerción personales en toda su amplitud en alguna sesión seguramente, y medidas de coerción reales también son fundamentales. De hecho, quien crea que el derecho penal es una isla separada del derecho civil se sorprenderá al revisar las medidas de coerción reales establecidas en el Código Procesal Penal cuando advierta que en realidad tenemos muchísimo del proceso civil, incluso de pretensiones formales, ¿no? Perseguibles en la vía civil, pero que aquí en materia penal son otorgadas a nivel express, ¿no? Tienes embargo, tienes orden de inhibición. El desalojo preventivo, por ejemplo, es un procedimiento aceleradísimo que te permite el Código Procesal Penal, que si vas en lo civil tienes un año, pero si vas en lo penal, acreditando que hay delito de usurpación y acreditando la posesión, tienes tu desalojo express mucho más rápido, por orden judicial. Las medidas anticipadas como pensión anticipada de alimentos en casos de delitos sexuales, doctores, el juez puede fijar una pensión anticipada a determinado momento del proceso, incluso puede fijar la prestación de alimentos. ¿Tiene facultades? Sí, están reguladas en el Código Penal en el capítulo de los delitos sexuales, para mayor abundamiento. Incautación, también incautación depende si lo hago en la preliminar o en la preparatoria, ¿no? Atendiendo a la finalidad, a las circunstancias. Si lo hago en flagrancia, preliminar y necesitará confirmatoria. Pero si lo hago en investigación preparatoria, naturalmente tendré que solicitar mi
requerimiento, ¿no? Entre otras cosas, debemos advertir que aquí hay un aspecto muy importante, ya para terminar. ¿Cuáles son los efectos de la formalización de la investigación preparatoria? De hecho, eh, con la ley 31751 se modificó, ¿no? El 339 y el artículo 84. Antes de mayo del 2023, yo, señor fiscal, tenía que informar al juez de investigación preparatoria y cuando emitía mi disposición de formalización, ya tenía, ¿no? Ya tenía con esto plenamente suspendida. Ya de por sí, cuando se emitía la disposición, se suspendía el plazo de prescripción de la acción penal. La pregunta que surgía era, ¿pero por cuánto tiempo? Ni el 339 procesal me lo decía, ni el 84 penal me lo decía. Claro, surgieron un par de acuerdos plenarios en los cuales al final se concluye y se dice, bueno, teniendo en cuenta un criterio razonable y con una interpretación histórica, el plazo máximo de suspensión de investigación preparatoria debería ser equivalente al máximo de la pena más la mitad. Entonces, las investigaciones terminaban siendo interminables, doctores. Un delito sencillo, como, qué sé yo, un peculado, una falsificación de documento público, con pena de 2 a 10 años. Para que prescriba, si es que me denunciaban en ese plazo, ya se interrumpía, ¿no? Ya 15 años para que prescriba. Si me formalizaban dentro de este plazo, eran 15 años más. O sea, una falsificación de documentos prescribiría en 30 años. ¿Razonable? No, creo que no. De hecho, podríamos discutir que este plazo de suspensión podría ser mucho, podría ser poco. Creo que es bastante reducido, sí, pero al final pone un coto a lo que en su día fue un exceso, ¿no? Y de hecho, a partir de la emisión de esta norma, tenemos un plazo garantizado de investigación preparatoria, perdón, de prescripción ordinario, que es equivalente al máximo de la pena, y un extraordinario, que es el máximo de la pena más la mitad. Y a eso todavía le podemos agregar un añito en caso de que, por ejemplo, formalice investigación. Desde que formalizo, yo puedo suspender la investigación preparatoria, pero no más de un año, ¿ya? Mi suspensión por obra de la formalización no va a durar más de un año. Entonces, tenerlo en cuenta eso, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplito ya, pero nos va a tomar un poco más de tiempo desarrollar. Doctores, un aspecto relevante. ¿Quién inicia la investigación preparatoria? El fiscal. ¿Cómo? Mediante la emisión de una disposición de formalización de investigación preparatoria. Quedaba una pregunta suelta siempre, ¿no? Doctor, pero ¿y si mi fiscal concluyó su plazo y, y no se pronuncia? ¿Qué hago? Ah, el 343 me dice, oye, siempre tienes a mano la herramienta del control de plazo. Ok, perfecto. Si mi fiscal no concluye la investigación durante el plazo, perfecto. Entonces voy a acudir ante el juez. Ojo, ojo, doctores, el control de plazo en investigación preliminar y en investigación preparatoria no es el mismo. Tienen diferente base legal. En el caso de la preliminar tengo el 334 numeral 2. En el caso de la preparatoria tengo el 343. En cuanto al procedimiento, si lo tengo en preliminar, primero lo solicito al fiscal y dentro del quinto día tengo que solicitarlo al juez de investigación preparatoria cuando el fiscal me rechace. En cambio, en el de investigación preparatoria ya no hace falta avisarle al fiscal. ¿Por qué? Porque ya tengo un juez competente. Y además el juez competente, cuando recibe la formalización, le notifica un auto de recepción de formalización y le dice, fiscal, por si acaso, tu investigación, la que tú estás fijando, el plazo que tú estás determinando, inicia aquí y termina aquí. Por si acaso, te lo digo por escrito para que lo tengas en cuenta. Luego no quiero sorpresas.
Claro, pues, ¿qué pasa con el 343? El acusado o el imputado solicita el control de plazo directo al juez, el fiscal está investigando en su despacho, llega la notificación, audiencia y listo. Ya el juez simplemente va a tener, aquí es un control de plazo legal, no es un control de plazo razonable, ¿no? No es una cuestión de discusión sobre si el plazo es razonable o no. El plazo es legal para efectos de usar este control. Si venció el plazo que está establecido en el 342, listo, la tiene que declarar fundada. No hay mayor discusión, salvo que en su momento el fiscal hubiera solicitado, por ejemplo, la reposición del plazo, siempre y cuando se cumplan eh, los requisitos necesarios, ¿no? Para esto. Pero, en fin, solicitó el control de plazo, ¿no? El juez, ¿qué es lo que puede resolver? Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Le va a ordenar al fiscal, le va a ordenar al fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Clásicamente se entendió que cuando me declaraban fundado el control de plazo, era el juez el que concluía la investigación. Y esto es impreciso. El juez no puede concluir la investigación, el juez no puede variar el plazo, el juez no puede eh, concluir la investigación preparatoria o, en su caso, el juez no puede variar la calificación jurídica, salvo en juicio, pero en investigación preparatoria no puede, en etapa intermedia tampoco, no está dentro de sus competencias. Y ustedes se preguntarán, doctor, pero ¿y si me declaran fundado el control de plazo, qué pasa? No, el juez le ordena al fiscal que concluya la investigación y que emita el pronunciamiento respectivo, o que acuse o que sobresea dentro del plazo de 10 días, pero que no te tenga en zozobra, en vilo, en ascuas. Entonces, ¿por qué hacía esta tingencia? Porque si la investigación inicia con una disposición que le emite un fiscal, necesariamente tiene que concluir con una disposición que le emita un fiscal. No puede concluir con una resolución judicial. Eso parte por la autonomía que tiene el Ministerio Público, por el principio acusatorio y por una relación de congruencia entre el inicio y el fin de la etapa. Por lo tanto, cuando me declaren fundado el control, mi juez va a ordenar al fiscal que concluya y que emita pronunciamiento. Eso es lo que puede hacer bajo responsabilidad administrativa. Entonces, en este punto ya tenemos básicamente las cuestiones medulares y queríamos responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo plantear tutela de derechos en investigación preparatoria? Por supuesto, si puedes, al amparo del artículo 71.4. ¿Qué derechos se tutelan? Sigue lamentablemente todavía en algunos casos, diría yo en la minoría, todavía se cuestiona el hecho de que el, solo puedes tutelar los derechos regulados en el artículo 71. Los demás no. Los demás derechos no puedes tutelarlos vía tutela de derechos, ¿no? Sobre que ya hay dos acuerdos plenarios que desarrollaron el tema y ya se ha desarrollado y concluido, por lo menos mayoritaria y pacíficamente casi, que los derechos que son pasibles de ser protegidos por la tutela de derechos, por el pedido, ¿no? Por la institución de la tutela de derechos, no solo son los regulados en el artículo 71, sino todo aquel derecho de que le pertenezca al imputado, siempre y cuando no tenga vía propia, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, control de plazo, si yo advierto un supuesto de control de plazo, no lo pueden causar pues por vía de tutela. O si advierto que el fiscal, por ejemplo, no me admite actos de investigación, no lo puedo encausar pues por la tutela de derechos. Para eso tengo el 337 numeral 5, ¿no? El pedido de pronunciamiento judicial sobre actos de investigación.
Entonces, la tutela de derechos se erige como un remedio, pero como un remedio residual. Si es que el código ha establecido una vía propia para determinados supuestos, excelente, vaya usted por la vía propia. Si es que no hay una vía propia, tiene usted que ir por la vía de la tutela de derechos. Ya para cerrar, hablando de los medios técnicos de defensa en el proceso penal peruano, doctores, los medios técnicos de defensa surgen como una respuesta de la defensa a lo que la fiscalía no cumplió con verificar al momento de formalizar. Por ejemplo, ¿no? Tengo mi cuestión previa. Va a operar cuando el fiscal formalizó investigación, pero omitiendo un requisito de procedibilidad. Y si me lo declaran fundado, anulan todo lo actuado hasta antes de la existencia del vicio. Por eso, pues, la determinación, por eso el 336 te dice, doctor, señor fiscal, si quieres formalizar, verifica antes que has cumplido con el requisito de procedibilidad. Porque si no lo has cumplido y formalizas, la defensa siempre tiene a mano el artículo cuarto para plantear cuestión previa. ¿Qué genera esto? La generación de una audiencia, pérdidas de tiempo, horas hombre, costos al Estado. Entonces, no es lo correcto. Igualmente, si tienes una cuestión prejudicial, si no verificas que previo a formalizar, si en tu caso es necesario, indispensable, que en vía extrapenal, esto es en vía civil, por ejemplo, se dé una declaración, o sea, se resuelva un proceso cuyo resultado va a influir directamente en tu investigación, en la determinación de si tu hecho investigado es delictivo o no es delictivo. Entonces, señor fiscal, usted antes de formalizar tiene que verificar necesariamente que, aun cuando existiera un proceso extrapenal, verificar si ese es determinante o no es determinante para este caso. ¿De acuerdo? Porque si usted advirtió que era el proceso y que sí tenía relevancia para poder determinar que en este proceso estamos ante un hecho delictivo o no, formalizó usted y más adelante la defensa va a plantear cuestión prejudicial. ¿Y el juez qué le va a decir? Señor fiscal, pero usted no verificó antes esta circunstancia. Bueno, pero la más importante de todas, doctores, la excepción. Aquí un llamado a los colegas que ejercen defensa. La excepción, por su propio nombre, aunque nos cueste asimilarlo, es eso, es una excepción, no es la regla, no es el medio técnico de defensa que uno tiene a mano para solicitar el archivo o en este caso el sobreseimiento del caso siempre que yo quiera, no. La excepción tiene por lo menos a nivel de hoy limitaciones jurisprudenciales en cuanto a su aplicación e interpretación tan grandes que hacen prácticamente inoperativa la discusión, salvo que el supuesto en el que se presente sea absoluta y groseramente evidente que no tenemos un caso que investigar. Entonces, la excepción, doctores, es un medio técnico de defensa del imputado, pero que en su caso, si es la excepción de naturaleza de juicio, va a ser un impedimento provisional, ¿no? Va a ser lo que en teoría general del proceso denominaríamos una excepción, pues, dilatoria, si se quiere. No vamos a archivar el caso, solamente lo vamos a reencauzar por la vía correcta. Pero todos los siguientes, improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía, prescripción, todos esos sí buscan precisamente que concluya el proceso. Ahora, em, de estos, los relevantes, bueno, cosa juzgada es una condición evidente, ¿no? Si yo ya tengo un pronunciamiento jurisdiccional, sea favorable o desfavorable para el imputado, pero que tenga calidad de cosa juzgada, esto es, que haya sido emitido por un juez y haya quedado consentido en su caso, o firme, entonces sí voy a poder alegar cosa juzgada, que no es lo mismo que un nebis in idem.
por si acaso. No es lo mismo que un ne bis in idem. Ne bis in idem impide doble procesamiento. Cosa juzgada impide doble pronunciamiento sobre un hecho ya pronunciado, juzgado, finiquitado por un juez. No es lo mismo. De hecho, por ahí me parece haber visto alguna jurisprudencia en la cual se había alegado o solicitado la aplicación de ne bis in idem mediante una tutela de derechos. Me parece una solución razonable e ingeniosa. Pero en fin, lo determinante para acá en cuanto a la defensa, excepciones, la más utilizada, improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción, al igual que todas las demás excepciones, puede ser declarada a pedido de parte o incluso de oficio. ¿Y cuándo aplico improcedencia de acción? Cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Aquí tengo que retrotraer mi análisis hasta la teoría del delito. Y ustedes, ya con esto cierro, tienen que verificar cuándo, cuándo mi hecho investigado no constituye delito. ¿Cuándo no constituye delito? Cuando es o cuando no hay acción, ¿no? O cuando el hecho es atípico, o cuando aparece una causa que elimina, una causa de justificación que elimina la antijuridicidad, o finalmente alguna causa de bueno, una causa que elimina la culpabilidad. En mi teoría del delito, acción típica, antijurídica, culpable, yo diré, procesalmente hablando, que el hecho no constituye delito cuando falte alguno de estos elementos y sea absolutamente evidente. Y el no es justiciable penalmente, ¿qué analiza? Analiza pues la punibilidad. Entonces, si yo advierto que estoy ante un hecho en el cual o no se cumple con la condición objetiva de punibilidad o aparece evidente una excusa absolutoria, también puedo aplicar mi excepción. Entonces, ¿qué implica este análisis, doctores? Para cerrar, cuando yo voy a formalizar, ¿qué me dice el código? Verifica que el hecho sea típico, antijurídico y probablemente culpable. Verifica que sea punible, ¿no? Verifica la causa objetiva de punibilidad, verifica la excusa absolutoria. Si superas este análisis, formaliza. Pero si mi fiscal de pronto omite analizar bien alguno de estos elementos, la contracara de esta formalización, la contrapartida de este análisis de formalización, la tiene que hacer la defensa o la puede hacer la defensa. ¿En qué términos? Planteando excepción de improcedencia de acción, o porque el hecho no es típico, antijurídico, culpable, o porque no es punible. Entonces, esas dos condiciones, estas dos herramientas, la formalización y la excepción, tienen un reflejo positivo y negativo. Positivo cuando el fiscal formaliza, negativo cuando la defensa alega que está mal formalizado. Ahora, de hecho, la excepción de improcedencia de acción ya en múltiples casos ha desarrollado bastantes limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no puedo variar los hechos de la imputación, no puedo utilizar prueba, no puedo cuestionar el dolo a menos que sea absolutamente evidente, no puedo cuestionar la culpabilidad a menos que sea absolutamente evidente, etcétera. Entonces, con todas esas limitaciones, resulta bastante improbable que una excepción proceda, salvo que sea absolutamente claro, y de ser absolutamente claro que debe sobreseerse un proceso por excepción, esto quiere decir que el fiscal no ha hecho un adecuado y exhaustivo análisis de la formalización. ¿De acuerdo? Bueno, el tiempo ya no nos alcanza para abordar algunos temas más, pero me despido y les agradezco. Espero que haya sido de vuestra utilidad algunas de estas menciones. Hay muchas cosas más que podríamos discutir sobre esta etapa. Es una etapa compleja, es una etapa de mucha interacción procesal entre varias partes, pero al final creo que hemos abordado lo medular y esperamos que sea de vuestra utilidad. Muchas gracias y bueno, te agradezco igualmente, Bruno, por acompañarnos en esta sesión y por tu intermedio a los organizadores. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Daniel Jurado Palma por su valiosa exposición sobre investigación preparatoria formalizada.
Asimismo, abrimos el espacio para preguntas. Pueden enviarlas a través del chat de Zoom o utilizar la función de levantar la mano de manera virtual para que podamos darle las palabras. Sí, Fernando. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Fernando, tienes tu micro desactivado. Ya, ahora sí, lo siento. Tenía una pregunta. Es con respecto buenas noches, en primer lugar. Es con respecto a la reforma de una investigación simple a compleja. En un caso así, ¿desde cuándo se computa el plazo de los 8 meses? ¿Desde que inició la investigación simple o desde que se dispuso la reforma compleja? Gracias. Gracias, doctor. Para responderle concretamente, desde que inicia la investigación, lo contrario significaría ampliar excesivamente los plazos fuera de lo que establece el código. Entonces, puede ocurrir lo siguiente, por ejemplo, inicio mi investigación por lavado de activos contra dos personas, ¿no? Por el plazo de 60 días. Amplío hasta 120 y en el día 110 advierto que no, este caso es más complejo de lo que parece. En el día 110 lo convierto en un plazo complejo, lo adecuo, ¿no? Ahora esta investigación es compleja conforme el 342. Ok, pero el plazo se tiene que computar desde el inicio de la investigación preliminar. No puede hacer una sumatoria de plazo sobre plazo. Tengo que considerar que ya transcurrió un plazo pequeño de preliminar simple o de preparatoria simple y sobre esa base recién voy a abonar la diferencia, ¿no? Entonces, para mis 8 meses, tengo que restar los 110 días que ya han transcurrido. Entonces, la diferencia le sumo y con eso proyecto, ¿no? Porque cuando emiten la disposición dicen, entonces nuestra investigación compleja se tendrá en cuenta desde la fecha de inicio de diligencias hasta tal fecha, en la cual indefectiblemente vencerá el plazo de investigación preparatoria. Incluso en el mes 7, por ejemplo, voy analizando y veo que en el caso aparecen 10 personas más, aparecen 20 personas más, advierto que hay probablemente una organización criminal. ¿Nuevamente puedo adecuar? Sí, progresividad de la investigación me lo permite, adecuo a crimen organizado, 36 meses de investigación. Entonces, ¿desde cuándo? Nuevamente, desde el inicio de la investigación preparatoria. No hago una sumatoria sucesiva de plazos, eso no correspondería. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá otra pregunta de Ronnie. Adelante, Ronnie. Doctor Daniel, buenas noches. Muy interesante su exposición. Doctor, yo tengo una pregunta en este caso, tengo una duda. ¿Desde cuándo corre el plazo de investigación preliminar extraordinaria? ¿Desde que toma el conocimiento la policía o el fiscal o cuando emite una disposición? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es una excelente pregunta. De hecho, era un tema bastante discutido antes de esta reforma, de la última reforma. ¿Por qué? Porque antes quedaba un vacío ahí, ¿no? Por ejemplo, denunciaban un 1 de marzo, ¿no? Un 1 de marzo, y la investigación por la carga excesiva del despacho se iniciaba pues el 30 de marzo. Ya había transcurrido un mes desde que en teoría el fiscal habría tomado conocimiento del caso, pero no se investigaba. Entonces, luego de concluido el plazo, decían, no, pero yo he iniciado mi investigación el 30 de marzo, no el 1.
y ahí había perdido un mes, o en su caso, el fiscal ganado un mes. Frente a esto, hay pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema que han establecido de forma pacífica, con todos en el mismo sentido, que la investigación preliminar se inicia en cuanto al cómputo del plazo desde que el fiscal toma conocimiento del caso. Obviamente, en casos de flagrancia, en casos de denuncias policiales, igual, ¿no? Claro que ahora con la reforma hay una salvedad, ¿no? Y que por norma nos establece que cuando se haya interpuesto la denuncia, el fiscal debe emitir la disposición de inicio dentro de las 48 horas. Entonces, eso ya me fija necesariamente un plazo de inicio que no puede ser muy distante al plazo de denuncia o al plazo en el que el fiscal ha tomado conocimiento del hecho. De hecho, creo que es una reforma que nos ha dado un poquito más de seguridad, por lo menos en ese extremo, sí, y precisamente para remediar este tipo de problemas que usted acaba de advertir, doctor. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta, por favor? Doctor, en el chat dejaron una pregunta, se la leo. ¿Cuál es la jurisprudencia que indica que pueda solicitar terminación anticipada cuando ya presentaron acusación? Doctor, Perdón. Ahí hay que entender esto de la siguiente manera. Si es un proceso común, no puedo solicitar terminación anticipada cuando ya se emitió el requerimiento de acusación. Había una discusión, ¿no? Había una interpretación muy interesante planteada por el profesor Jean-Paul Taboada en La Libertad, en la que se decía que la emisión del requerimiento de acusación tenía dos partes, ¿no? El que se emita un documento, pero lo más importante, que sea oralizado en audiencia de control de acusación. Solo cuando era oralizada se completaba o se perfeccionaba la emisión del requerimiento acusatorio. ¿Esto qué permitía en su día, ¿no? Conforme a esta interpretación amplia, que los imputados, cuando veían que ya concluyó su investigación y que el fiscal inclusive ya los notificaron con el requerimiento acusatorio por escrito, pero no se llevó a cabo la audiencia, pudieran solicitar una audiencia de terminación anticipada, ¿no? Lamentablemente este criterio, pese a que yo considero que es prudente y razonable, no fue acogido por la Corte Suprema en su mayoría. Eh, ya la Suprema ha establecido con claridad a día de hoy que en un proceso común no es posible solicitar la terminación anticipada dentro de la etapa intermedia, o sea, cuando ya se emitió el requerimiento acusatorio. Por lo menos en el proceso común no. Distinta es la tratativa, distinto es el trámite cuando hablamos de un proceso en el cual hay una acusación directa. De hecho, como no hay etapa de investigación preparatoria formalizada, ya la jurisprudencia, no puedo precisar ahora mismo el número de la casación, me disculpo por eso, pero sí en diversos pronunciamientos ha abierto la puerta para, por ejemplo, que se puedan constituir las partes, ¿no? Un actor civil, dentro de los 10 días de notificada la acusación directa, sí puede solicitar su constitución. ¿Y por qué no también solicitar una terminación anticipada dentro de ese plazo de 10 días? Pero siempre y cuando hablemos de una acusación directa en la cual se ha omitido la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Pienso que es una interpretación razonable, pienso que es una interpretación que garantiza los derechos y principalmente eh, persigue el objetivo, ¿no? De hacer justicia, de que se sancione a quien se deba sancionar y además, por economía procesal, nos permite tener una herramienta ágil para poder disponer una salida alternativa al juicio. Entonces, yo no vería óbice por los fundamentos antes expuestos para que esta tendencia, ¿no? Y esta orientación pueda ampliarse en esos términos, ya que también la Corte Suprema, reitero, ha dado algunas pinceladas sobre el particular. No es un tema que ha sido abordado de forma muy amplia,
pero sí se ha permitido este tipo de interpretaciones. Entonces, no encontraría yo ningún óbice para esa justificación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Cabe resaltar que el precio de este diplomado son 80 soles, pero para los que se hayan quedado desde el inicio hasta el final de esta ponencia obtendrán un descuento especial. Pueden escribir al WhatsApp que ya está en el chat, que es cualquiera de los dos números. Igual durante la semana se enviarán trivias al WhatsApp y que respondan correctamente obtendrán un descuento especial, ¿no? Las trivias serán de los dos temas que ya se han desarrollado el día de ayer y hoy. Estimado doctor, queremos expresarle nuestro reconocimiento y admiración y comunicarle que la Asociación Jurídica Lex Justa le otorgará un certificado de reconocimiento, el cual será enviado a su correo electrónico. Muchísimas gracias, apreciado Bruno. Es para mí un placer y siempre un honor poder estar con ustedes. Nuevamente, por tu intermedio, agradezco a nuestro querido amigo Andrés Quino y también a Franco Morán, presidente y vicepresidente del Exjusta, por esta cordial invitación y quedo siempre a vuestra disposición para futuros eventos en la medida que podamos contribuir a la difusión de la cultura jurídica, a la difusión del conocimiento en materia penal. Muchas gracias. A usted, doctor. El certificado de reconocimiento por su destacada participación en calidad de ponente en nuestro diplomado Competencias Avanzadas para asistentes en función fiscal y jurisdiccional, con el tema número 2, sesión investigación preparatoria formalizada que se realizó el día de hoy, el día domingo 30 de marzo del 2025, de manera virtual con certificación de 240 horas académicas. Está firmado por el CEO y presidente de nuestra asociación jurídica y también por el vicepresidente. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, por su participación y por compartir su conocimiento con nosotros. Le extendemos una cordial invitación para unas futuras ponencias en nombre de nuestra asociación jurídica Lex Justa. Ha sido un placer ser un moderador de usted esta noche, ¿no? Hasta la próxima. Cabe resaltar que también debemos hacer un agradecimiento especial al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por su valioso apoyo en la organización y difusión de este evento. Y antes de irnos, tengo que dar un anuncio importante, que la próxima semana se dará la siguiente sesión de este diplomado, que se titula Investigación Preparatoria y Procesos Especiales, Diligencias Preliminares y Actuación del Asistente, que se dará el día sábado 5 de abril con el ponente doctor Nilton Hurtado y lo moderará el doctor Víctor Valdera. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.